las iglesias que nos habla el Nuevo Testamento estaban en centros urbanos. Pablo, en términos generales, aunque fue a hacer misión a distintas partes, se enfocó más a las grandes ciudades. Él llega incluso hasta el corazón del imperio de la Roma. Estuvo en Corinto, en la provincia de Galacia, Tesalónica, en varias partes, pero procuraba tocar las ciudades importantes. Otras partes del Nuevo Testamento, como por ejemplo las cartas de Pedro, están dirigidas más bien a las comunidades de distintas zonas del mundo de aquel entonces, pero más bien rural. Y la composición de las iglesias era así, variada, pero la tendencia general era más bien de gente de oficios sencillos, gente desposeída, con pocos recursos económicos. Aunque eso no era exclusivo. Por ejemplo, si ustedes leen las cartas que escribe Pablo a los cristianos en Corinto, dice: no muchos de ustedes son letrados, tienen capacidades y demás, pero implica que algunos de ellos sí. Es decir, sí había gente que tenía puestos en políticos importantes, capacidad económica desahogada, preparación cultural, educativa también amplia, la mayoría de los componentes de la iglesia eran gente más bien del pueblo. Esa es la cuestión. Dice aquí traigo que sí, la composición era variada, pero predominaba el estamento popular, de pocos recursos económicos, de pocos recursos culturales, pocas conexiones, dijéramos, políticas. Y habla de distintos personajes. Ustedes quizá nos fueron subrayando ahí. Por ejemplo, habla de un plan Atenágoras, el apologista. Entre paréntesis, si tuviéramos que usar otra palabra, otro concepto para referirnos a apologista, ¿quién es o qué es un apologista? El adulador. No. Es el que defiende a alguien. En este caso, la defensa del evangelio. El apologista es el que defiende una causa. De ahí viene la palabra, el concepto apologética. Cuando se da en los seminarios o en la escuela dominical la materia de apologética, significa que se va a enseñar a los que tomen ese curso a cómo defender la fe frente a distintos argumentos, ¿no? Sean de tipo filosófico, histórico, biológico, qué sé yo, ¿no? Es muy amplia la disciplina, pero entonces el apologeta es el que defiende una causa o da razón en favor de lo que hace o sigue determinada obra. Bueno, dice aquí, es en la página 2, estamos leyendo aquí al final, ya que tiene dos columnas, la columna que tenemos izquierda. Atenágoras, el apologista, escribió: entre nosotros, empero, es fácil hallar a gentes sencillas, artesanos y venezuelas, que si de palabra no son capaces de poner de manifiesto la utilidad de su religión, la demuestran por las obras, porque no se aprenden discursos de memoria, sino que manifiestan acciones buenas. No herir al que nos hiere, no perseguir en justicia al que nos despoja, dar a todo el que les pide y llamar al prójimo como a sí mismo. Luego habla de otro personaje que se llama Tertuliano, que escribe en 1997. En 197, perdón. Personas de uno y otro sexo y de toda edad, condiciones y sin rango están pasando a la profesión de la fe cristiana. Este es también un rasgo importante. La composición de género de las comunidades cristianas era también participaban por igual hombres, mujeres, personas de edad, niños, todos tenían un lugar. No era exclusividad nada más, por ejemplo, de los varones. Ustedes recuerdan o saben que en las sinagogas judías, para que pudiera haber reunión oficial, pudiera entonces empezar la enseñanza, deberían estar presentes por lo menos 10 varones. Y los 10 varones estaban en esta parte de la edificación y en una, como tras sinagoga, como en una especie de pared o velo, oyendo exclusivamente, podían estar las mujeres. Pero las mujeres
no era parte de la comunidad que podía tener el derecho de ser enseñado directamente en la sinagoga. Los niños sí se les enseñaba de alguna manera, pero tampoco eran parte, digamos, de acá de la élite que sí podía estar enseñando y recibiendo la palabra de Dios. Ustedes saben que los niños judíos hasta hoy día se siguen practicando esa ceremonia llamada Bar Mitzvah, donde leen o cantan por primera vez en público, en la sinagoga, una parte de la escritura es a partir de los 12 años. Entonces ya, vamos a decirlo así, pasan a ser reconocidos por la comunidad. Pero la comunidad cristiana tenía el ejemplo de Jesús, de que desde los más bebés, desde los más niños, podían ser educados en la fe cristiana. Entonces también, en este momento, en el mundo de aquel entonces, la iglesia cristiana se singulariza, se da a conocer porque es una comunidad que recibe a todos y todas y los procura que sean uno solo. Después nos dice aquí que según la investigación de un autor, estamos en la página 2 de la columna derecha, de Peter Lampe, hasta finales del siglo II las comunidades cristianas en Roma estaban formadas principalmente de esclavos y otras personas de las capas sociales bajas. Esto es, en Roma era una religión, una creencia preponderantemente de esclavos. No así en otras partes. En algunos otros lugares, como ya vimos en Corinto y demás, había gente que era una de las capas más desfavorecidas, sino tenía buenos ingresos económicos. Pero como sí decimos, a los ojos de las capas dominantes, la fe cristiana parecía como una religión de los oprimidos, ¿no es cierto? Una religión de los desposeídos. Luego nos habla en la página 3 del culto en la iglesia. ¿Cómo era, según lo que nos describe Dreyer, el culto de los cristianos en estos siglos II y III? ¿Qué elementos encontraron ustedes en lo que nos describe ahí el culto de la iglesia primitiva? Tomando en cuenta que como rendimos culto, estamos evidenciando qué concepto tenemos de Dios, ¿no es cierto? ¿Qué elementos rescata aquí Traigo de cómo eran los cultos cristianos? ¿Tenían grandes edificaciones? No. ¿Dónde eran mayormente los cultos? En las casas. En las casas. En algunos lugares donde sufrían persecución, en las cuevas, junto a los ríos, debajo de los árboles. Prácticamente no había edificaciones especiales para el culto cristiano. Se reunían en pequeños grupos un poquito más grandes, en los lugares que podían hacer o que se facilitaban entre ellos. Esto es cuanto al lugar de reunión. Nos dice el autor que hay un testimonio de un informante que es enviado al emperador Trajano alrededor del año 112. Ustedes saben, los emperadores tenían sus espías, ¿no? Les mandaban el estado de cosas en los dominios del imperio. Entonces alguien fue a ver qué hacían los cristianos y mandó su informe y de ahí se conoce qué era lo que hacían los cristianos. ¿Cuál era la fuente de su enseñanza de los cristianos? Ya estaba en esta época, recuerden, hay temas que ya se han visto en otras materias. Ya estaba en esta época formado el Nuevo Testamento. No. Estaban empezando a circular porciones de lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Sí, ¿verdad? Unos tenían unas cartas, otros tenían otros y demás. A lo mejor alguna iglesia de alguna región tenía más cartas o copias de lo que es el Nuevo Testamento que otras, pero algunos apenas tenían porciones y entre ellas se las prestaban. Y pasaba mucho, lo que estábamos platicando hace rato con Felipe allá de una novela, que ahorita le decimos que se trata. Algunos se habían aprendido de memoria partes completas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y visitaban alguna iglesia y decían, a ver, en lugar de como ir a darle el rechazo, me calaban la oreja, el otro empezaba a decir completa la carta de Gálatas. Y un amanuense, a ver otra vez regresa.